fin de semana para ambos. Cambiamos de tema, Mávila, y vamos a hablar con Omar Castro, que es el gerente general de la empresa de encuestas de opinión CPI, que tiene informaciones que darnos sobre sus últimos trabajos. Omar, muy buenos días, bien y bienvenido a RPP. ¿Cómo estás, Mávila? Fernando, ¿cómo están? Buenos días. Omar, buenos Gracias por la días. invitación y siempre por la confianza en nuestro trabajo. Al revés, nos interesa mucho saber cuáles son tus últimos hallazgos cuantitativos, puesto que acaba de salir, y es una primicia que te agradecemos, un estudio de opinión pública nacional donde el trabajo de campo se ha hecho hasta el 18 de febrero, es decir, hasta hace 2 días, habiéndose producido ya, entre tanto, la separación del cargo del señor Geri. Sí, fue justo, medimos el campo, pero claro, agarra justo cuando el presidente de la República, José Geri, sale del gobierno, es censurado por el Congreso y al día siguiente asume la presidencia el presidente Balcázar. El Finalmente, estudio, acá Omar, lo que interesa saber es sí, cómo termina Geri correcto, su gestión. correcto. Termina con una desaprobación de casi el 60%, 59.4% de desaprobación y una aprobación de 26.9%, ¿no? Es clarísimo desde noviembre que empezamos a medir lo que la aprobación cayó de 52 a enero 44, la segunda quincena de enero en 39 y ahora en 26.9 esta aprobación, que era una caída libre la del presidente Geri, producto de estas acciones, estas reuniones que tuvo con empresarios chinos, como los cuestionamientos que vinieron posteriormente de estas reuniones y estas contrataciones en horas de la madrugada con señoritas que eran amigas de él y que terminaron con contratos de servicios por parte del despacho presidencial. Correcto. El estudio el estudio contempla o incluye, digamos, cuando uno establece las fechas en las que se ha realizado la decisión de la censura. No, sí, pero ya no lo mide realmente, Ya no lo porque mide. terminamos muy temprano el estudio y por eso pongo énfasis en decir que realmente lo que están midiendo es hasta el último día de gestión del Claro, presidente José Geri. correcto. Por otra parte, hay una encuesta sobre los candidatos presidenciales y se confirma que va con el primer puesto López Aliaga, pero esta vez prácticamente duplica 13.9 contra 7 las intenciones de voto a favor de Keiko Fujimori, que sigue segunda, pero se distancia de López Aliaga. Y en tercer lugar aparece López Chau, que pasa la valla del 5% ya con 5.1, seguido por César Acuña, que también sube a 4.4, Carlos Álvarez y Mario Vizcarra. Hay novedades en consecuencia, ¿no? Sí, lo que sí se mantiene, Mávila, Fernando, es que el primer lugar realmente no es López Aliaga. Para ser rigurosos, el primer lugar son los indecisos. Sí. Sigue siendo un 29.1% de indecisos, que son finalmente los que van a decidir en las próximas semanas a quién le dan el voto, porque este 16.1% de blancos y viciados, vuelvo a repetirlo, históricamente en las primeras vueltas en el Perú, el blanco y viciado es entre 17 y 19%. Entonces, este 30% de indecisos es el que va a determinar cuáles son los dos candidatos que van a pasar a segunda vuelta. Hoy tenemos dentro de los candidatos mencionados a un primer lugar, que es Rafael López Aliaga con 13.9% y a Keiko Fujimori en segundo lugar con 7%. Bien la observación, Fernando, porque el que ha crecido en esta intención de voto ha sido Alfonso López Chau, con 5.1%, ¿no? Y bueno, César Acuña con 4.4%, Carlos Álvarez con 4%, Mario Vizcarra con 3.2%, José Luna Gálvez con 3% y Johnny Lescano con 2.2%. Bueno, y después viene ya el pelotón del 1% y los que están abajo del 1%, perdón, 0 punto tanto. ¿Qué nos dice? Finalmente creo que ya en estas semanas que se acercan más a la elección, ya debería empezarse a mover el número de indecisos, ¿no? Los indecisos ya deberían comenzar a tomar una decisión por alguno de los candidatos. En la elección del 2021, nos acusaron mucho a las empresas de investigación de mercado, a las encuestadoras, de que no vimos venir a Pedro Castillo. Pero recordarán lo que conversábamos hace algunas semanas en la cabina, de que en marzo del 2021 la indecisión también era 31%. Y a Pedro Castillo ya aparecía con 1.9, con 2%, ¿no? Esto significa, finalmente, de que sí estamos viendo que el primer lugar es una indecisión en el país, producto del hartazgo de la clase política,
de estos movimientos que ocurren en el Congreso, de este cansancio de la ciudadanía, incluso en todo lo que puede significar la clase política y autoridades. Es por eso de que es muy arriesgado decir a estas alturas quiénes son los candidatos que podrían pasar hoy a segunda vuelta. Hay, obviamente, esta es una foto del momento, como las que presentamos cada 15 días con ustedes, Claro. pero hay que recalcar muy fuertemente de que todavía tenemos un 30% de indecisos a nivel nacional que en las próximas semanas van a estar decidiendo el voto y probablemente sea muy afín esta decisión del voto a un voto que no está llegando, no está siendo convencido, no está siendo atraído por los candidatos que están arriba. Ojo con eso, ¿no? Y por eso puede existir la aparición de uno de los candidatos que esté no en el pelotón necesariamente de arriba. Correcto. Lo que estamos viendo cuando ustedes muestran, por ejemplo, las columnas con la comparación de cómo ha evolucionado, digamos, las cifras, cómo han evolucionado desde noviembre de 2025, pasando por la primera quincena de enero del 26, segunda quincena y la primera ahora de febrero. Vemos, por ejemplo, que Rafael López Aliaga partía con 12.5, subió a 13.6, 14.6 y ahora 13.9. Keiko Fujimori 7.6, 7.1, 6.6, 7. ¿No? Estarían dentro del margen de error. Alfonso López Chau, de Ahora Nación, en noviembre de 2025 tenía 1.8. A la segunda quincena de enero tenía 3.7 y ahora 5.1. ¿Podríamos decir que es el único candidato que ha mostrado un crecimiento, digamos, sostenido? Sí, y tanto en Lima como en provincias. En Lima su intención de voto es de 5.9, casi 6 puntos porcentuales. Ojo con eso, y en el interior del país 4.6. Pero es el candidato que no solo ha crecido como tendencia, sino de que es una tendencia bastante marcada, ¿no? A diferencia de los demás que se mantienen en el número. En el caso de Keiko Fujimori, como que este 7% es el voto duro que tiene en este momento el fujimorismo de hoy. Claro, que va, ¿no?, fluctuando 0.5 arriba, 0.5 abajo. Ajá. Perdón, no te escuché, Mávila. No, que decía que es fluctuante, pero en un 0.5 hacia arriba o un 0.5 hacia abajo. Por eso hacía la comparación entre 1.8 noviembre de 2025 al 5.1 febrero 2026 de López Chau. López Aliaga claro, continúa, casi claro, 350%, 400%. Es una intención de voto que ha crecido bastante en los últimos 3 meses que han pasado. ¿Qué comentario sería sobre el puntero hasta ahora, Rafael López Aliaga? ¿Ha conservado un voto duro? Ha conservado un voto duro, pero también estamos viendo de que como que hay un estancamiento en la intención de voto de él, no se mueve, tanto el número en Lima como el interior del país, pero tampoco se cae, ¿no? Y efectivamente, cuando ya ves una candidatura de un voto que no va hacia arriba y hacia abajo, o que se mueve en cifras mínimas, es un voto duro. El tema es que si esto le llega a alcanzar en las semanas finales, si este número que hoy día tiene le permitiría pasar a segunda vuelta, y creo que finalmente él y los otros candidatos que vienen atrás, lo que van a intentar en las siguientes semanas es conquistar el voto del indeciso, que es el voto más apetecible. Y dentro de los indecisos hay un voto de jóvenes de 18 a 24 años, donde hay mayor indecisión y donde se podría de alguna manera efectuar una campaña mucho más efectiva para los intereses de los candidatos, ¿no? Muchas gracias, Omar. Quedan pendientes otros temas. Yo quiero destacar 2, pero ya no da lugar a una conversación, que el señor López Aliaga es percibido por 3 veces más de encuestados como un hombre de centro. Más de 20%, contra solo 7%. Sí, largo de explicar, tal vez podamos desarrollar mucho más esto. Ojalá que venga la próxima vez. Y la credibilidad que tiene el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. Y peor la OMPE. Las cifras de la OMPE son sumamente alarmantes. Muchas gracias, Omar. Es importantísimo lo que ustedes han hecho ahora, esta entrevista a la gente de Transparencia y a nuestros amigos de Ipsos, porque si vemos que las instituciones oficiales padecen de esta credibilidad, es importante contar con organismos privados. Claro que ¿no? sí. Muchas gracias. Muchas gracias y felicitaciones por esta nueva encuesta de opinión que nos has presentado en primicia. Omar Castro, gerente general de CPI. Vamos a hacer una pausa después de la